Listo. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a compartir este curso sobre IPRC, los trabajadores de las oficinas administrativas. En general, todas las empresas tienen personal administrativo, ¿no? Por las operaciones, donde hay diversas actividades y las oficinas administrativas casi se repiten algunas actividades. Hay algunas cosas particulares, vamos a verlo hoy día, y también tienen sus propios riesgos, diferente a las operaciones de cualquier actividad económica. Y seguramente muchos de nosotros trabajamos como personal administrativo. Entonces, sobre eso vamos a hablar. Vamos a compartir también en la matriz, el Excel, y vamos a ir desarrollándolo con ustedes, con sus sugerencias, con sus propios aportes. Ok, mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCIN Perú y el mío es compartir experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles en los trabajadores de las oficinas administrativas, ¿no? El IPRC, los trabajadores de las oficinas administrativas. Recordemos, y por eso le llamamos así, de los trabajadores de las oficinas administrativas, porque el IPRC es para evaluar riesgos ocupacionales de los trabajadores. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar hoy día. Cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden levantar la mano o abrir su micrófono y hacen sus consultas, sus aportes también. Todo va a ser dinámico con el aporte de cada uno de ustedes. Ok, entonces iniciamos. Vamos a ver cuáles y vamos a identificar esos peligros de los trabajadores, ¿no? Que realizan sus labores en las oficinas administrativas y los riesgos, ¿no? Y qué controles se pueden implementar. Como en toda capacitación, todo curso, seminario, webinar que se realice respecto a seguridad y salud ocupacional, debemos tener en cuenta la reglamentación, la ley, la norma legal que obliga al cumplimiento de ese requisito. Y la normativa legal es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la ley, y las modificaciones que se han ido emitiendo a lo largo de los años. Hay que también tenerlos en cuenta, ir archivándolos en una carpeta, las modificaciones y aplicarlas, ¿no? Sale una modificación, hay que aplicar, actualizar el IPER, actualizar los documentos de seguridad y salud en el trabajo. Ok. En seguridad y salud en el trabajo, la política, ¿no? El sistema de gestión indica que el empleador es el que debe implementar el sistema de gestión. Debe liderar, ¿no? Debe fomentar la participación de los trabajadores y esta implementación debe ser en base a función del tipo de empresa, nivel de exposición a peligros y riesgo y la cantidad de trabajadores. Hay empresas que tienen un número muy importante de trabajadores administrativos y un grupo más grande en operaciones. Hay empresas que sus operaciones son administrativas en oficinas, son grandes, ¿no? Hay empresas que son pequeñas también. Entonces, de acuerdo al tamaño de la empresa y a los peligros que hay en esa organización, hay que identificar, ¿no? Hay que identificar el peligro, evaluar los riesgos, que es y esta identificación que se realiza con la matriz IPRC es uno de los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
El sistema de gestión se compone desde el diagnóstico, la política, los planes, ¿no? El plan anual, el programa, los procedimientos, el reglamento, los registros y, por supuesto, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Son elementos, ¿no? Y algunos elementos más. En esta organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la empresa debe adoptar medidas, disposiciones efectivas para identificar los peligros y evaluar los riesgos con el trabajo que realizan los trabajadores, en este caso el personal administrativo. Hay que identificar. Entonces, el encargado de seguridad y salud, la persona que va a estar a cargo de ese proceso, debe observar, entrevistar, verificar, comprobar, ¿no? Para ver cuáles son esos peligros que pueden afectar a los trabajadores. La evaluación inicial de riesgos, el I+C, debe realizarse por cada puesto de trabajo y en consulta con los trabajadores. El I+C no se puede hacer solo del escritorio con el encargado de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Está a cargo y lo hace en base a su experiencia, su conocimiento, ¿no? Tiene que ser entrevistando a los trabajadores, observando el trabajo, preguntando, verificando, revisando los controles en general. Es un trabajo con mucha paciencia, con mucha dedicación y va a permitir identificar adecuadamente. Hay que identificar los puestos de trabajo también. En este aspecto, siempre recomiendo yo preguntarle al responsable de recursos humanos o de la parte administrativa sobre los puestos de trabajo para que esa información pueda ir al I+C, ¿no? Otro requisito dentro de la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que el I+C se debe exhibir, la matriz, el documento, se debe publicar en un área, en un lugar donde sea de tránsito o un área de descanso, un área donde haya trabajadores, donde los trabajadores puedan algún momento darse un tiempo para poder leer. El periódico mural es una buena alternativa donde se puede exhibir el documento. Cuando llegan los fiscalizadores de SUNAFIL, una de las cosas que solicitan es dónde está exhibido el I+C. Entonces, debe estar en un área donde los trabajadores transiten o frecuenten. Este es un pantallazo de una matriz, ¿no? Son documentos grandes, con mucha información, con mucha dedicación. El día de hoy vamos a utilizar este documento, me confirman si lo están visualizando. Este es el Excel en el cual vamos a, acá está con algunas fórmulas ya. Bueno, está con algunos números, ¿no? Unos valores. Vamos a eliminarlos para poder ir trabajando. Ok, esta es la matriz en blanco, que es lo que normalmente a veces tenemos, y que poco a poco vamos a ir alimentándolo, identificando el proceso, los puestos de trabajo, que vamos a ir viéndolo poco a poco. Conforme vamos avanzando, vamos llenando el Excel y vamos a ir viendo cómo se elabora la matriz I+C. Ok, hay unos términos que debemos conocer y debemos familiarizarnos, sobre todo cuando hablamos de identificación de peligros, evaluación de riesgo en oficinas administrativas. Son términos con el cual vamos a poder y nos va a ayudar a poder identificar, ¿no? Algunos peligros y evaluar mejor los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de las oficinas. Uno es un término, una definición es la carga de trabajo, que es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que está sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral.
los que trabajamos, y seguro muchos de los que estamos conectados, trabajamos administrativamente y entendemos que hay carga de trabajo. A veces no podemos salir de esa carga de trabajo, nos acumula. Entonces es un conjunto, ¿no?, de requerimientos que tenemos que cumplir, tanto físicos y mentales, ¿no? Y está sometido durante la jornada laboral. Es la presión que a veces termina abrumando, ¿no?, a los trabajos. Ahí es una definición con el cual debemos familiarizar. Otro término es los trabajos con pantallas de visualización de datos. Si estamos en la computadora, y seguramente lo estamos, va a involucrar al trabajador que realiza trabajos con computadora, con información que se obtiene por medio de la computadora, ¿no? Que utiliza la ofimática, ¿no? Hace trabajos, Excel, Word, diferentes actividades, pero con la computadora. Y que supera las 4 horas diarias. Si estamos frente a una computadora y ese trabajo que realizamos, y si estamos en un área administrativa, seguramente vamos a superar las 4 horas, las 8 horas, y a veces un poco más. Entonces ahí vamos a hablar de que el trabajador está realizando trabajos con pantalla de visualización de datos. Esto está en la norma, en la norma básica de ergonomía, ¿no? De la resolución ministerial 375/2008. Es una definición que nos entrega esta normativa. Es más o menos el trabajo que se realiza, que obtenemos, hay que presentar informes, hay que presentar trabajos, hay que elaborar documentos. Entonces, trabajamos por más de 4 horas, ya somos trabajadores que estamos realizando que estamos realizando trabajos en pantallas de visualización de datos. Dentro de las oficinas administrativas también tenemos la carga mental de trabajo, ¿no?, que es el esfuerzo que se realiza de manera intelectual, ¿no?, realiza el trabajador para cumplir unos requisitos, exigencias, ¿no?, por su trabajo. Entonces tenemos carga de trabajo, carga mental de trabajo, que no son visibles como en las operaciones donde hay maquinarias que podemos identificar como peligro, ¿no?, y evaluar el riesgo. En este caso, en las oficinas administrativas, hay estos factores, ¿no? Carga de trabajo, carga mental de trabajo, la visualización de las pantallas de datos y también fatiga. Al contrario de lo que se piensa habitualmente, que en las oficinas administrativas hay un comentario a veces muy general, ¿no? Que es muy tranquilo, todo es muy cómodo. Esas cargas de trabajo, esa carga mental de trabajo, estar frente a las pantallas de la computadora genera fatiga, ¿no? Es el esfuerzo que hace el trabajador, que por estar con la obligación de cumplir sus actividades, sus funciones, termina generándole un cansancio, ¿no? Y que debe cumplir con un periodo de descanso para poder retomar generalmente el día siguiente sus actividades. Es un término también con el cual debemos familiarizar. Y el riesgo biopsicosocial, ¿no?, que son las condiciones de trabajo que están relacionadas con el ambiente de trabajo. En las oficinas hay un ambiente, hay una organización, el contenido de lo que se hace, el encargo de las tareas, y ya se habla de riesgo psicosocial, biopsicosocial, cuando estas condiciones afectan a la salud del trabajador y a su desarrollo en el trabajo, ¿no? A veces se estresan, se bloquean, ¿no? Justo por ese ambiente, por esa organización que hay en las oficinas administrativas. Entonces, ahí nos vamos familiarizando con esos términos, con esas definiciones,
para poder identificar, ¿no? Ya con esas definiciones, algunas de esas definiciones, porque hay muchas, nos comenzamos a ubicar y a qué riesgos están expuestos los trabajadores, ¿no? ¿Qué peligros hay en las oficinas y qué riesgos estamos expuestos los que trabajamos en oficinas administrativas? Entonces, vamos a desarrollar el IPRC, vamos a elaborar el IPRC, vamos a desarrollarlo en conjunto con ustedes. Si no tienen o el micrófono, no lo pueden activar, pueden escribir al chat y yo voy leyendo, voy incluyendo la información, ¿no? Vamos a revisar un poquito los conceptos. IPRC o identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles es el proceso sistemático, es un proceso, hay que ir en etapas, que se utiliza para identificar peligros, evaluar los riesgos, sus impactos y para implementar controles. Todo con el propósito de reducir los riesgos, de evitar accidentes, ¿no? De evitar enfermedades ocupacionales. Dentro de la matriz de IPRC hay que definir el proceso, que son las operaciones industriales o de servicios que desempeñadas por el empleador. Vamos a ir al Excel y vamos a definir el proceso. En este caso podría ser, o qué idea pueden tener ustedes con respecto a las actividades que se realizan en las empresas, en oficinas administrativas, ¿no? Vamos a poner como proceso, después lo vamos afinando con el aporte de ustedes, labores en oficinas administrativas. Vamos a... Ok, vamos a agarrar estas tres celdas. Sí se visualiza, ¿no? Lo que estoy escribiendo, me confirman ahí, por favor. Sí. Ok, gracias. Listo. Entonces, vamos a alternar entre la diapositiva y el Excel para ir avanzando y desarrollando. Ok, entonces hay una, en el IPRC, en el encabezado, hay que identificar el puesto de trabajo. Esto es algo que también siempre recomiendo, preguntar, consultar. De repente nosotros no sabemos cuáles son los puestos de trabajo que figuran en la planilla, en la base de datos de la empresa. Entonces hay que preguntar, porque a veces puede haber, por ejemplo, ¿no? Asistente administrativo uno, asistente administrativo 2 está en la planilla. Entonces asistente administrativo 3 y hacen algunas cosas parecidas, similares, pero entre el uno, el 2 y 3 hay algo que uno de ellos hace diferente. Por eso tienen esa calificación, o ese cargo, ¿no? En algo otros le llaman mm, asistente administrativo junior, asistente administrativo senior, y tienen algunas diferencias. Muchas cosas parecidas, pero algunas diferencias también. Entonces es importante identificar el puesto de trabajo para en base a eso poder identificar los peligros del trabajo que realiza y los riesgos a los que está expuesto por ese trabajo que realiza. ¿Ok? Puesto de trabajo es el conjunto de tareas que ejecuta un trabajador en la empresa. Para ejecutar ese trabajo emplea técnicas, métodos, algunos medios específicos, cosas puntuales, ¿no? Para desarrollar su trabajo. Importante, puesto de trabajo. Y aquí vamos a definir algunos puestos, por favor, algunas ideas.
¿Qué podemos poner? Ustedes que están trabajando, que están en sus oficinas, ¿qué podemos poner? Pueden escribir o abrir su micrófono. Vamos a identificar 3 puestos de trabajo, cualquiera, de oficinas administrativas. Láncenme algunos nombres para poner y después ir desarrollando poco a poco la matriz. Asistente administrativo. Ya, uno, otro. Ah, ya. Asistente de gerencia. Ok, Archivo. Auxiliar de planilla. ya, auxiliar. ¿El otro que dijo? ¿El otro nombre? Archivo. Archivo. Pero el cargo, ¿cuál sería en archivo, por ejemplo? Trámite y archivo. Trámite y archivo. Lo que es me parta. Ya, entonces es ahí, por ejemplo, trámite y archivo es el área, pero Claro. el puesto tiene un cargo, o sea, ese es lo que debemos buscar, debemos identificar eso. Vamos a tratar de ubicarlo. Recepcionista no creo que sea, ¿no? ¿Perdón? Recepcionista no creo que sea ese puesto, Sí, ¿no? sí, también hay. Vamos a hacer la lista, ¿ya? Para el ejercicio. Recepcionista, gerencia, gerente de qué podría ser, gerente de finanzas, ¿qué otro, Claro. qué otro? Gerencia de operaciones, Que es de finanzas, operaciones de marketing. ok. Aquí una recomendación, hay que ser puntual, hay que definirlo bien, porque a veces se define gerencia de operaciones y ahí se está definiendo al área. Si no, entonces Claro. lo que se tiene que colocar es el puesto. Contabilidad, por ejemplo, puede ser asistente de contabilidad, gerencia de finanzas, otro Gerencia adjunta. también, gerencia adjunta, área de, por ejemplo, dice área de asistenta social, es asistenta social, porque incluso el área de asistenta social de repente tiene jefe de recursos humanos, asistenta social, parte del área administrativa está el supervisor SOMA también, ¿no? SOMA, jefe de logística. Ok. Ahí, Alexander, hay que identificar el puesto. El área, van a pertenecer al área, sí, pero hay que hacer los esfuerzos para siempre identificar el puesto. Ok. Vamos con esos nombres, estamos identificando los puestos de trabajo, ¿no? Ok, listo. Tópico. Um, el, Tópico. no, el tópico es un área, el lactario es un área. Lo que debemos identificar es el puesto. De repente hay un En el tópico puede asistente o ser un una enfermera. médico ocupacional o un técnico o un auxiliar que atiende en el tópico. Entonces hay que identificar el cargo, ese nombre del cargo. Eso es lo que debemos hacer y colocamos puesto de trabajo, así definiendo, ¿no? Asistente, y ahí vamos. Ok, vamos a quedarnos con estos nombres y después y seguimos avanzando. ¿Ok? Listo, vamos a silenciar y luego de ahí volvemos a interactuar. Listo. Entonces, puesto de trabajo, esos puestos que nos han dictado, cada uno de ellos utiliza técnicas, utiliza métodos para realizar su trabajo. Luego están las tareas de los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, ¿no? Los trabajadores realizan sus tareas con determinado tiempo. No se la pasan todo el tiempo haciendo lo mismo, sino ellos utilizan determinado tiempo, nosotros utilizamos determinado tiempo
y para eso necesitamos organizarnos y establecer las prioridades, ¿no? Dentro de los trabajos hay actividades rutinarias que es importante definirla porque vamos a poder identificar los peligros, los riesgos, para poder evaluarlos, y tenemos actividades no rutinarias también. Una actividad no rutinaria en una organización y en un área administrativa es que, por ejemplo, algún asistente de contabilidad podría ser, sale de la oficina y se dirige hacia otra organización, otra empresa, a realizar trámites. Entonces, normalmente está 15 días, 20 días en la oficina, no se mueve, todos los días llega a la oficina, sale, pero un día, 2 días al mes tiene que salir a hacer algunos trámites. Entonces ahí rompe la rutina. Entonces ahí tenemos trabajadores o trabajadoras que realizan actividades no rutinarias y actividades rutinarias. Entonces ahora nos vamos otra vez a la matriz y vamos definiendo. Nos han dictado varios nombres: asistente de gerencia, recepcionista, gerente de finanzas, gerente de operaciones, asistente de contabilidad. Cada uno de ellos tiene algunas tareas. Por eso debemos entrevistar a los trabajadores qué funciones realizan, qué tareas realizan en el trabajo para el cual han sido asignados. Entonces vamos a hacer el ejercicio para llenar la matriz de estas 3 celdas, ¿no? Este documento después se los vamos a pasar para que ustedes puedan mejorarlo, utilizarlo, actualizarlo con la realidad de sus empresas donde están laborando. Ok. Y aquí otra vez necesito su participación, su apoyo. ¿Qué tareas realiza un asistente administrativo, un asistente de gerencia y una recepcionista? Ustedes escríbanme, abran su micrófono. ¿Qué tareas realiza un asistente administrativo, un asistente de gerencia o una recepción y una recepcionista? Para llenar esa celda, estamos haciendo el trabajo de identificación de peligros, estamos llenando esta matriz, entonces debemos identificar. Por favor, escriban, abran su micrófono y yo voy llenando en base a lo que ustedes me van brindando información. Importante también cuando elaboremos la matriz de identificación de peligros, hay que solicitar el manual de funciones. La información del manual de funciones vamos a poder identificar qué trabajos realizan. Ok, Carlos levantó la mano. Adelante, Carlos. Sí, eso te iba a hacer mención, Martín, en el sentido de que la descripción de los puestos está dando en base al manual de funciones, pero donde yo trabajaba, el asistente administrativo suplía al gerente general cuando no venía. Entonces, algunas tareas como por ejemplo autorizar compras, autorizar créditos, ¿no? Dar permiso al personal, esas labores las asumía el asistente administrativo. Bueno, en la empresa donde yo he estado trabajando, ¿no? Más o menos para que tengas una noción Ok, en cuanto a y ese está tema. bien porque cada empresa tiene su forma particular de manejar su organización. Entonces, no se va a repetir lo mismo. De repente, en otra empresa, el asistente administrativo por nada del mundo va a autorizar una compra, por nada del mundo va a autorizar permisos. Entonces, pero es la particularidad de cada empresa. Y eso es lo que debemos identificar. ¿Qué actividades realiza? Ok, gracias, Carlos. A ver, Alexander, por ejemplo, nos dice: el asistente administrativo realiza la tarea de administrar los recursos de la empresa. Ahí está, justo autorizar compras, autorizar permisos. ¿Qué más, no? Eh, pago de planilla. Vamos a ponerle ahí al asistente gestionar el pago de
de planilla de haberes. Ok, gracias, Dora. Ok, ¿qué hace otro? El asistente de gerencia, antes de llegar a la recepcionista. ¿Qué hace el asistente de gerencia? ¿Uno el asistente administrativo o este de la gerencia? Gestiona reuniones, ¿puede ser? Sí, Reuniones. y coordina las entrevistas previas antes de pasarlo al gerente general. O sea, los postulantes, mejor dicho, ¿no? Ok, coordina El proceso de entrevistas. selección Entrevista. ujú, eh, de ok, postulantes. está bien. Entrevista. Vamos a poner coordinar con entrevistas, reuniones, gestiona reuniones con proveedores, con Sí, contratistas. clientes, Ella ve la agenda, ¿no? Un poco el asistente de gerencia. así es. Ujú. Ok, Incluso hasta ver el tema de los reclamos. claro, claro, está bien. Vamos a ir colocando algunas de las actividades del trabajo que realiza la asistente. Y la recepcionista mm, Ah, recepciona, recepciona visitas, ¿no? sí, Uno recepciona, si tienen ideas, documentos por también, favor, pueden ir escribiendo, recepciona llamadas telefónicas, documentos. ok, Aunque ahora ha variado, porque la recepcionista ahora cumple muchos papeles, incluso ok, sirve hasta de alguna manera, ¿cómo decirlo? Sirve de anfitriona, ¿no? Porque incluso reparte coffee break, o sea, ha variado mucho el papel de la recepcionista en la actualidad. ok, está bien, eso, es que eso va de acuerdo también a la empresa, a la dinámica de la empresa, ¿no? Ok, Ujú. vamos a quedarnos con esto para el ejercicio y vamos a definir si estas actividades son rutinarias o no rutinarias. En el caso del asistente administrativo, ¿cómo lo consideran ustedes? Autorizar compra, autorizar permiso, gestionar el pago, Es rutinario. parte de su rutina, ¿no? Entonces acá le Sí. ponemos sí. El asistente de gerencia gestiona reuniones, también le ponemos sí. Y la recepcionista también sí. Ahora vamos a ver el peligro. ¿Qué nos dice la diapositiva, la normativa con respecto a los peligros? Vamos a regresar a las diapositivas. Peligro es toda situación, ¿no?, o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes. En los trabajos podemos encontrarnos con peligro físico, con peligro químico, con peligro biológico. El peligro biológico lo hemos vivido con la pandemia. Y hay actividades como los restaurantes, incluso también en las oficinas administrativas, el riesgo, ¿no? El peligro biológico, peligro disergonómico, que es lo que más se identifica en las oficinas, peligro mecánico, peligro eléctrico, también hay en oficinas administrativas, y peligros psicosociales. ¿Cuántas veces encontramos este tipo de instalaciones en las oficinas administrativas? Entonces tenemos peligros eléctricos también. Entonces nos regresamos a la matriz para identificar los peligros con las actividades que hacen los trabajadores. En este caso, el asistente administrativo tiene que autorizar las compras, gestionar permisos, gestionar pago. ¿Qué peligro identificamos en cada uno de ellos? Del asistente de gerencia, en esas tres celdas que tenemos, teniendo en cuenta qué peligro es algo que tiene, capaz de ocasionar daño a la persona, los equipos o al medio ambiente. ¿Qué Ya. opinamos? ¿Podría ser Identificamos descargas peligros. eléctricas? ¿Perdón? ¿Podría ser descargas eléctricas?
Ok, el peligro es la energía eléctrica. Ok. Ok, Bien. vamos a poner energía eléctrica. Ujú. ¿Qué tipo de peligro es eléctrico? ¿Qué otro peligro? Electrocutado. No, todavía no hay que ir al riesgo. Vamos con Ya. con la definición que hemos visto. Peligro, tipo de peligro. Ya. ¿Qué otro peligro podríamos encontrar en este puesto de asistente de gerencia que gestiona reuniones con contratistas, coordina entrevistas? Puede ocurrir que en una gestión con un Caída de una contratista, escalera. perdón, Caída de una escalera. ok, a ver, un ratito. Está buena la observación, pero quería ir a este punto. Ah. La asistente de gerencia gestiona las reuniones con un contratista, pero puede llegar un contratista de mal humor, un contratista alterado por alguna negociación, una falta de pago, Ujú. y puede llegar Agresión física. agresivo, ¿no? Entonces, Sí. suele ocurrir también, ¿no? Entonces, para alternar los peligros, podemos poner que un peligro podría ser una contratista, contratista, ¿no? Que viene a ser una persona agresiva, ¿no? Ujú. Ese es el peligro. Ahí tenemos un riesgo, Poca tolerancia no podría ser mejor. perdón, Contratista con poca tolerancia. eh, eso podríamos ponerlo como parte del riesgo. Ahorita vamos a ubicarnos Ah, bien ya. entre peligro y el riesgo, ¿no? Ujú. Ok. Y lo otro que mencionaste o mencionaron es, vamos a poner el tránsito por las escaleras. Hay un peligro. Las escaleras, Ya. este, em, el riesgo va a ser la caída o el riesgo, la probabilidad de caída, pero en Ujú. las escaleras que son de un nivel a otro, ¿no? Sí. El tránsito por las escaleras. Entonces ahí vamos ubicando, acá es algo locativo, ¿no? Un tipo de peligro también. Ok, entonces ahí vamos llenando la matriz, peligro, tipo de peligro y luego el riesgo. La probabilidad de que ese peligro que hemos identificado hace un momento se concrete, se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas. Ese peligro va a generar una lesión en el cuerpo, que puede ser accidentes, caídas, golpes, quemaduras, los diferentes daños que pueda generar. Entonces, otra vez nos regresamos a la matriz y identificamos el riesgo antes de entrar a la evaluación. Si tenemos energía eléctrica, computadoras, enchufamos, desenchufamos celular, entonces hay un riesgo porque estamos en contacto o interactuamos con la energía eléctrica, ¿no? Entonces, el riesgo, ¿cuál sería? Si tenemos como peligro energía eléctrica. Cortocircuito podría ser uno. Claro, contacto con la energía eléctrica. Quemadura podría ser ¿Perdón? a través de la corriente. Quemaduras leves. Y esas es las lesiones, ¿ok? El Ya. riesgo es, el peligro es la energía eléctrica. El riesgo es que tengamos contacto con esa energía por determinadas condiciones. De repente el enchufe está mal, ¿no? Eso ya entramos en el detalle ya cuando hacemos la matriz. Entonces el contacto con esa energía por malas condiciones va a generar una consecuencia, que es lo que menciona, ¿no? Quemaduras, cortes,
descarga eléctrica, ¿no? Que hace entrar en shock. O sea, el tema de riesgo eléctrico es de alto riesgo, ¿no? Para las personas. Angie ha levantado la mano. Adelante, Angie. Abre tu micrófono. Sí, buenas noches. En el peligro podríamos también colocar equipos energizados, porque entiendo que aquí lo que hace el asistente administrativo es tener el contacto con también los equipos, las computadoras, las impresoras, o sobre todo, no sé si es que lo considera el especificar Claro, de dónde proviene la energía, ¿no? sí. Conforme nos vamos familiarizando o estamos evaluando ya específicamente, como acá no estamos en un punto específico, estamos haciendo un ejercicio, no entramos tanto al detalle, pero a la hora que sí se realiza, ya vamos a ver, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a retroceder la diapositiva. Vamos a ver esto. Hay una extensión con varios enchufes. Las extensiones no están permitidas con tema de seguridad en las edificaciones. Entonces ahí entramos en ese detalle. El peligro es la energía eléctrica y el riesgo es contacto con esa energía por uso de extensión no, no permitida, ¿no? Si de repente observamos que el enchufe está en mal estado, colocamos eso. Incluso hay matriz de riesgo de estas matriz hiper que en la parte extrema le ponen la foto ¿no? del, del hallazgo, de la condición, para que evidencie, se vea mejor. O sea, ya entran en más detalle, ¿no? Entonces, que es válido también. Entonces, eso es lo que podemos entrar. Entonces ahí, Angie, excelente, se tiene que detallar, ¿no? Entra un poco más al detalle. Y luego ya las lesiones. Ahorita vamos a las lesiones. Con el otro peligro, un contratista agresivo, ¿cuál sería el riesgo? ¿Que le dé un golpe? Puede ser riesgo de agresión verbal. Agresión física, verbal y física. No, por eso, puede ser el riesgo de agresión verbal y otro puede ser el riesgo de agresión física, ¿no? Incluso lo podemos dividir, porque a la hora de evaluar, vamos a poder determinar si de repente en esta evaluación lo más probable es que sea una agresión verbal y no una agresión física. Para el ejercicio vamos a poner agresión física, vamos a poner, ¿no? Ujú. Vamos a agregarle un término. Yo le pongo siempre esta palabrita, ¿no? Probabilidad de tal, ¿no? Es el riesgo. Ok, Angie, abre tu micrófono. Estabas Ay, sí, pidiendo. había visto el tema de exposición, agresión física, ¿no? También. Ajá, ok, listo. Y en la tercera, en la recepcionista, tránsito por las escaleras, ¿no? El peligro es que transite, baje, sube. El riesgo, ¿cuál es? Caer Caí- de la escalera. Caída a desnivel por las escaleras. De repente, las escaleras no cuentan con baranda, no cuentan con filo antideslizante, entonces eso se incluye en esto, ¿no? Que hay nivel por las escaleras que no cuentan con filo antideslizante. Es importante el detalle porque en los controles vamos a hacer vamos a implementar controles. Entonces, un control va a ser seguro colocar filos antideslizantes, pero si solo le colocamos riesgo de caída, de desnivel por las escaleras, entonces no vamos a tener tanta información. Entonces, los detalles son importantes considerar. ¿Ok?
Entonces continuamos, regresamos a la diapositiva y ya tenemos el riesgo, ¿no? La probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones. La lesión es el daño en el cuerpo causado por accidentes, caídas, golpes. Y ahí entramos en la evaluación de riesgo. Antes de llegar a la evaluación de riesgo, vamos a completar contacto con energía. Una descarga genera quemadura. Vamos a poner quemadura. Si, por ejemplo, ese Según el contacto, grado. sí, ese contacto con la energía es porque desenchufa, ¿no? Enchufa, entonces vamos a observar eso. Entonces vamos a ver quemaduras en la mano, quemaduras graves puede ser, Quemaduras dependiendo, ¿no? leves. Ajá. En la Y mano. juntas. Ok. En probabilidad de agresión física, ¿no? Pongamos que se concreta una agresión. Hematomas, um, inflamaciones, hinchazones. hematomas, contusiones, ¿no? Ujú. En Sí. el cuerpo y Traumatismos. rostro. Ok. Siempre a veces se utilizan muchos términos, a veces hasta técnicos, hay que siempre orientarnos con términos sencillos, simples, lo que utilizamos a diario, ¿no? Golpes, hinchazón, ¿no? Son términos amigables, ¿no? Que son fáciles de comprender. Y si, Entonces, en lo que es lesión, en ese casillero, en ese recuadro, utilizar simplemente palabras coloquiales, ¿no? Del lenguaje popular para que sea más fácil de entender. sí, lenguaje simple, a veces son muy técnicos y ahí uno como que tiene que ir después al diccionario. Yo recomiendo utilizar un lenguaje simple, sencillo. Ok. Tránsito por las escaleras, el riesgo de caída, desnivel, ¿no? Vamos a poner Rotura de hueso. probabilidad de caída, le ponemos fracturas, Ujú. fracturas, Hemorragias. cortes, golpes, ¿no? Sí. Contusiones. Ok, para el ejercicio está bien. El requisito legal es, bueno, la ley de seguridad. Lo recomendable es entrar en algunos artículos que tengan relación con eso. Por ejemplo, acá le ponemos la ley de seguridad y salud en el trabajo y podemos ponerle como estamos hablando de El artículo. energía, el Código Eléctrico Nacional, ¿no? Que habla sobre las precauciones sobre instalaciones eléctricas, ¿no? Ya. Ok, acá por ejemplo en contratista agresivo, otra vez la ley de seguridad y salud en el trabajo. Recomiendo siempre entrar en el detalle, algunos artículos que van directo con esa, y Sería con Código algún, Civil, ¿no? sí, el código orientado siempre a seguridad ocupacional, ¿no? Ya cuando entramos al Código Civil, ya de repente entramos a la parte, una parte legal que es muy amplia, ¿no? Siempre hay que enfocarnos por ejemplo, el Código Eléctrico Nacional tiene aspectos de seguridad para proteger a la persona, ¿no? Igual acá. Y luego en caídas, ley de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, si las escaleras no cumplen las condiciones de seguridad, entonces ahí entramos al Reglamento Nacional de Edificación. Y nos vamos al artículo que habla sobre esas escaleras. ¿Por qué? Porque en seguridad y salud en el trabajo, lo que sufrimos mucho los de seguridad y salud, que cuando presentamos alguna observación, siempre nos dice, ¿y dónde dice que debo hacerlo? ¿O cuál es la ley? ¿O quién me obliga? ¿No? Es algunas de las inconvenientes que tenemos para implementar el sistema de gestión. Entonces,
familiarizarnos con estas normas nos va a ayudar a observar, por ejemplo, si la escalera tiene el piso sin antideslizante, tiene grietas el piso, entonces el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el artículo tal, habla específicamente sobre eso, ¿no? Y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo habla de que se deben dar condiciones adecuadas al trabajador, ¿ok? Entonces, regresamos a la diapositiva y vamos a la evaluación de riesgo, que es el proceso que nos va a permitir valorar el nivel, grado y gravedad de los riesgos. Esta evaluación nos va a brindar información para tomar decisiones. Esta es la evaluación, estos son los valores que vamos a ir obteniendo, producto de la evaluación que hagamos, ¿no? Vamos a evaluar, en este caso, las 3 celdas que hemos llenado, y hay una evaluación primero que es la probabilidad, que es la posibilidad que la exposición a ese factor eléctrico, a ese factor psicosocial, a ese factor de probablemente se pueda caer de las escaleras, está relacionado con los controles que se hayan implementado. Vamos a ver qué tan probable es que se caiga el trabajador, le pase corriente o lo terminen agrediendo en lo que hemos puesto, en lo que hemos considerado. Y para eso hay una tabla con la que se evalúa la probabilidad. Índice del 1, 2 y 3, personas expuestas, procedimientos existentes, índice de capacitación y de exposición al riesgo. Si en personas expuestas en ese puesto de trabajo hay de 1 a 3, el índice es 1. Si hay más de 12, el índice es 3. Lo mismo con procedimientos. Si hay procedimientos, son satisfactorios, el índice es 1. Si existen parcialmente, no son insuficientes, 2, y si no existen, 3. Lo mismo con capacitación, si el personal está entrenado, conoce el peligro. 1, parcialmente entrenado, 2, y personal no entrenado, no conoce, 3. Recuerdan que hablamos sobre trabajo de rutina, trabajo no rutinario. Si el trabajador está expuesto al trabajo una vez al año, todos los días, una vez al mes, tiene también su índice. Ok. Y nos vamos a esta evaluación. Adelante, Carlos, ¿querías mencionar algo? Sí, entonces esto quiere decir, según estos índices, que a cuanto mayor es el índice, mayor probabilidad de que pueda suceder algún tipo de accidente, ¿correcto? De acuerdo a esa tabla, la que hemos visto, vamos Sí. a evaluar. ¿Ok? Ya. Vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio, vamos al... Ok, en el caso del asistente administrativo, ¿cuántas personas están expuestas en ese puesto de trabajo? El índice, ¿cuál sería según lo que hemos visto? ¿1, 2 o 3? Uno. Una Uno, persona ¿no? sería. Claro, una persona. Entonces, acá el índice de personas expuestas en este puesto de trabajo, con con esas tareas que realiza, sería 1. Ok, evaluamos a la hora de supervisar, de verificar, de entrevistar, si hay procedimientos existentes de seguridad y salud en el trabajo con respecto a este peligro. Vamos a ver qué nos dice. Si hay procedimientos, son satisfactorios, son parciales o no existen. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestras oficinas? ¿Existen procedimientos? Sí, no, a medias. ¿Qué le ponemos? ¿Qué valor le ponemos para este ejercicio? ¿1, 2 o 3? Valor 1. 3. 3 porque no tenemos generalmente, 2 porque a veces hay algo, y lo raro más bien es encontrar algún procedimiento, ¿no? Vamos a ponerle 2. Después vamos a variar los números porque
están con fórmulas para poder ver cómo el Claro, es que ejercicio. Ok, lo curioso es que todo es fortuito y la solución nace después que pasa el problema. ok, afirmativo, ¿no? Y luego tenemos el índice de capacitación. El trabajador, en este caso específico, ha sido capacitado en riesgo eléctrico, en los cuidados que hay que tener con las conexiones eléctricas. Si dice que sí, ¿no? Vamos a preguntar, estamos evaluando, pedimos las evidencias, pedimos los registros de capacitación y entrevistamos al trabajador, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un índice. Si está capacitado, si está parcialmente capacitado o no está capacitado en este peligro sobre el riesgo eléctrico. ¿Qué le pondríamos? ¿1, 2 o 3? Bueno, hay que ¿Perdón? ponerle 3, ¿no? Vamos a ponerle 3. Ok, Sí. listo. Y el cuarto índice de la probabilidad es la exposición al riesgo. Entonces, ese trabajo que realiza el asistente de gerencia, lo realiza una vez al año, una vez al mes, Todo lo digo. todos los días. Entonces, es 3. Así es. Ok, vamos a ponerle 3. Entonces, tenemos un índice acá de probabilidad número 9. Aquí, 9. Y nos vamos a la diapositiva, al índice de severidad. ¿Qué es la severidad? La severidad del riesgo se define como las consecuencias posibles o condiciones inseguras, proyectando, ¿no? Visualizando el peor escenario, que ocurra el accidente. Si ocurre el accidente, ¿qué podría pasar? O sea, si ocurre la descarga eléctrica hacia el trabajador, ¿qué podría pasar? Una lesión sin incapacidad, Es posible. Ujú. una lesión con incapacidad temporal, ¿no? Sí, Quemaduras, ¿no? Algo grave, una lesión con incapacidad permanente, daño a la salud irreversible. ¿Qué es lo que podría pasar? la 3. La 3. Ok. Entonces aquí tenemos el índice de probabilidad, el índice de severidad. ¿Ok? Y esto nos da un resultado, 27, acá. Vamos a ver por qué nos da ese resultado. A eso se le llama, ese resultado es la clasificación del riesgo, ¿no? Ahí donde se determina el puntaje, ¿no? Vamos a decirlo así, el puntaje del riesgo. Y este es la tabla que tiene la matriz para determinar, interpretar el puntaje o esa clasificación del riesgo. ¿Qué número era? ¿Se acuerdan? 27, creo. 27. Ok, 27. ¿Y qué dice 27? Del 25 al 36, entonces estamos acá, dice, no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso recursos límites, debe prohibirse el trabajo. Entonces, en esas condiciones, no se debería trabajar. Ok, vamos a hacer en las oficinas, y por eso la seguridad y salud en el trabajo no solo es la ley de seguridad y salud en el trabajo, es importante que los que trabajamos en seguridad y salud nos familiaricemos con la ley normativa de la ley, todo lo relacionado a la ley de seguridad y salud en el trabajo, pero también debemos conocer los aspectos de seguridad en edificaciones, lo que conocemos como defensa civil. Y, por ejemplo, una medida de control para evitar las descargas eléctricas con el personal es el mantenimiento a pozo a tierra. Entonces, podríamos preguntar, ¿cómo está el sistema de pozo a tierra? ¿Está al día? ¿Han hecho su mantenimiento? Los pozos a tierra, los sistemas, tenemos un ingeniero eléctrico, seguro nos va a decir,
protegen, ¿no? Que el trabajador reciba esa descarga. Y por el contrario, la descarga haga que baje la llave, ¿no? La diferencial y la energía o la descarga vaya al pozo a tierra y proteja a la persona. Entonces, esa información, esos detalles comienzan a variar el resultado, ¿no? Entonces, ya no vamos a tener de repente en el índice de severidad la peor de las descargas, sino puede ser algo más leve, ¿no? Y cambia. Incluso, ¿no? Y ahí entran los controles de ingeniería, ¿no? Que vamos a ir viendo en la parte de los controles. Incluso puede ser de repente en la forma como está, en esas conexiones eléctricas. Eso es lo que adicional debemos como encargados o responsables de la seguridad y salud en el trabajo tener esa información para hacer una adecuada evaluación. Por eso es que a veces cuando hacemos una evaluación como hemos hecho en la primera y le entregamos así al gerente y el gerente sabe que se ha pagado por un pozo a tierra, sabe que el ingeniero le dijo que ya con esto tranquilo lo más. Entonces ahí hay algunas diferencias, ¿no? Por no considerar todos esos aspectos. Entonces, en la evaluación se tiene que considerar, si toco el tema eléctrico, tengo que preguntar. Tengo que preguntar por la llave, tengo que llamar al encargado eléctrico para que explique, para que evidencie también, ¿no? Entonces, toda esa información va en estas matrices y va a determinar en un plan de trabajo, en tomar decisiones. De repente no hay pozo a tierra y sí califica como 3. Entonces, la recomendación en los controles va a ser realizar mantenimiento de pozo a tierra o hacer pozo a tierra, ¿no? Porque hay algunas instalaciones a veces que no las tienen. Ok. Querías, Carlos, creo mencionar algo. A ver, sí. ¿En cada cuánto tiempo hay que dar mantenimiento al pozo a tierra? Una vez al año. Una vez al año hay unas mediciones, los ingenieros eléctricos que hacen estos mantenimientos tienen sus equipos y luego de hacer el mantenimiento, todo, tienen que medir, ¿no? Porque es un tema con la energía. Ellos saben, tienen sus estándares, tienen todas sus normativas con respecto a ese mantenimiento. El mantenimiento tiene que estar certificado, es uno de los requisitos que se debe pedir y en defensa civil es obligatorio. Es parte de la seguridad y salud en el trabajo también porque protege a las personas. Ok, vamos con la segunda. Ya más o menos nos hemos familiarizado con la evaluación. En la segunda, la probabilidad de una agresión física, índice de personas expuestas, procedimientos existentes. ¿Qué podría servirlos como procedimientos para evitar una agresión física? ¿Qué opinan ustedes? Sí, tener separadores, ¿no? Entre las personas. Un módulo. Pero ese es eh, algo físico. Y yo estoy como procedimiento. Hagan Ahí, procedimiento. a ver, Angie, adelante. Claro, puede ser un procedimiento para atención a reclamos, ¿no? Si es que tal vez hay personal de vigilancia que pueda identificar y pueda retirar al agresor. Claro, una asistente de Un gerencia, protocolo, ¿no? sí, capacitada en manejo de personas alteradas, ¿no? Eso es un procedimiento, un protocolo sobre esa situación. Entonces, vamos a decir que sí lo tiene o que ha sido parcialmente capacitado con eso, o que existe el protocolo y ha sido parcialmente capacitado con eso. Está todos los días en Esa labor, sí. en ese puesto, entonces ese es el nivel. Una agresión en el índice de severidad podría causarle lesiones graves, vamos a calificarlo
como dos, ¿no? Que sí puede generarle una lesión, un golpe muy fuerte, una fractura, pero luego la persona va a poder recuperarse, va a poder reintegrarse, ¿no? Y en la recepción de visitas, para llenar la tercera celda, igual una persona expuesta sube, baja de las escaleras, el tránsito por las escaleras, la probabilidad de caída, porque no cuenta con filo antideslizante, no hay un procedimiento, ¿cuál sería? El uso ¿no? El protocolo o procedimiento del uso de las barandas, de no utilizar el celular cuando se está bajando, ¿no? De si está llevando paquetes que pueda ver las escaleras, entonces eso sería como procedimiento. Vamos a poner, Iluminación, tener una ¿perdón? buena iluminación. Tener una Claro, buena iluminación. claro, también, ¿no? Ese es como parte de las condiciones, ¿no? De seguridad. Y en índice de capacitación es las medidas de seguridad a la hora de bajar, a la hora de subir, no correr, por ejemplo, ¿no? Es una de las disposiciones que se pueden dar en la capacitación. Vamos a ponerle 1 para variar y diferenciar de las otras evaluaciones, y la exposición siempre es la misma, ¿no? La 3. Entonces vemos, por ejemplo, en una evaluación que una tiene 27 como puntaje, una tiene 16 y una tiene 14. Entonces nos vamos acá a la interpretación. Una tiene 16, miren, de 6 a 16 tiene su interpretación, de 17 a 24, 5 a 8. Entonces esto nos sirve para poder interpretar el nivel de riesgo, ¿no? La caracterización del riesgo. Entonces, luego de esta evaluación, que es una evaluación en caso de este ejercicio breve, pero que realmente hay que tomarse mucho tiempo, investigar, averiguar, entrevistar, observar, ¿no? Observar bastante. Entonces, nos vamos a los controles, que es los controles son el proceso de toma de decisiones basada en la información que se ha obtenido por la evaluación de riesgo. Va a reducir estas tomas de decisiones, va a haber medidas correctivas, se van a implementar algo, ¿no? Un control, si hay un tema hay una silla ergonómica, pero requiere un apoyo, por ejemplo, para los pies, hay dispositivos, hay accesorios, hay todo en el mercado para que el trabajo no le termine afectando al trabajador. Entonces, continuando con esta matriz, nos vamos en que los controles. Acá hemos tenido como riesgo contacto con energía, probabilidad de agresión, probabilidad de caída. ¿Qué controles implementarían, no? Por ejemplo, en controles y esta es la jerarquía, ¿no? La eliminación, la sustitución, controles de ingeniería, control administrativo y equipos de protección personal. Difícilmente en una oficina administrativa se le va a asignar equipos de protección personal, pero sí algunos controles administrativos o un contacto o un control de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, si no existiera pozo a tierra, entonces instalar pozo a tierra. Y esta es una recomendación, cuando en la matriz comenzamos a colocar estos controles, de repente acá podemos poner no existe pozo a tierra, entonces instalar pozo a tierra hay que poner plazo, ¿no? Plazo, estamos 3 de noviembre, más pronto, ¿no? 7 de noviembre, hay que colocar, ¿no? Entonces, es importante colocar en la matriz porque después esto va a ir al plan, al programa anual. Otro control podría ser capacitación ya administrativo, capacitación sobre
cuidados o riesgos con las conexiones eléctricas. Y te ponemos plazo o fecha de cuándo se realizaría esa capacitación, que igual va al programa anual. Todo lo que se hace siempre debemos establecer fechas, ¿no? Si no se hace, para saber que no se está haciendo en el plazo que se había quedado. Podemos ponerlo 15 de noviembre, igual. Y de la misma manera con el resto, ¿no? Por ejemplo, en la probabilidad de agresión, de repente no hay protocolo, que es un control administrativo, entonces elaborar protocolo de atención de personas alteradas. Incluso le pongo la fecha igual y luego también puedo poner otro que sea capacitación sobre manejo de personas alteradas, porque es totalmente diferente a atención al cliente, ¿no? Ahí es algo específico. Igual de lo mismo, ¿no? De repente, a estas barandas o a estas escaleras le falta el filo antideslizante, entonces instalar filo antideslizante y siempre Señalizaciones, perdón, señalizaciones también le puede faltar. claro, no correr, ¿no? Entonces, y le ponemos 15. Entonces, la matriz siempre debe llevar estas consideraciones, ¿no? Podemos colocarlo acá como medidas de control y si existen o no, acá, ¿no? Entonces, lo vamos llenando, vamos completando la matriz y siempre es importante colocar fechas, porque a veces solo colocamos, pero ¿y cuándo se va a hacer, no? Al colocar fechas, esa información la llevamos al programa anual. Y en el programa anual ya se asigna un presupuesto. Todo esto va a costar instalar tierra, la capacitación sobre riesgos eléctricos, así sea in-house, así lo haga el técnico de la empresa con respecto a los cuidados con el riesgo eléctrico, sea trabajador en la empresa, tiene un costo de las personas que se reúnen para la reunión, del que va a la capacitación, del uso del área, si costeamos el uso del área, la energía, todo tiene un costo. Elaborar protocolos, instalar filo, tiene un costo, ¿no? Entonces, nos vamos con la matriz ya con información. Esta información se puede plantear en los comités de seguridad y salud en el trabajo, en las reuniones del comité, y así vamos desarrollando del gerente de finanzas, del gerente de operaciones, del gerente, de todos los cargos que hemos identificado. Por eso es importante la identificación de los puestos de trabajo. ¿Ok? Y con eso estaríamos terminando esta capacitación. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte, por favor, pueden abrir su micrófono, pueden escribir al chat. Bueno, sí, agradecerle por expandir sus conocimientos hacia nosotros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, con mucho gusto. Ok, mientras se animan a de repente abrir su micro, les comentamos nuestros próximos cursos que están programados ya. La semana pasada dimos cursos sobre liderazgo, el IPRC que estamos cumpliendo hoy día. La próxima semana vamos a dar un curso sobre manejo defensivo en las organizaciones. A veces salen en la ciudad, salen hacia provincias. Hay algunos requisitos que se deben cumplir desde el punto de vista
de manejo defensivo en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sobre eso vamos a hablar la próxima semana. Le comento, a ver, tenemos un canal de YouTube donde pueden complementar la información que hemos visto ahora. Por ejemplo, tenemos una lista de reproducción, la playlist, donde ya los temas están segmentados, ¿no? Por ejemplo, vamos a temas de seguridad y salud en el trabajo. Acá, por ejemplo, hay una lista de reproducción, una playlist, donde están diferentes IPRC que hemos tratado en diferentes momentos, ¿no? Siempre los viernes que brindamos estas capacitaciones, sector agrícola, agroindustrial, seguridad privada, los agentes, en restaurantes, transporte interprovincial, los grifos, las veterinarias, y per se, ¿no? Lo mismo que hemos tratado ahora, pero ya enfocado en el puesto de trabajo, los puestos de trabajo de esas organizaciones, ese tipo de trabajo. Ahí pueden navegar diferentes temas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Ahí les paso el enlace. Pueden suscribirse cada vez que colguemos el video como el de hoy día, en un momento lo colgamos, les va a notificar, ¿no? Que hemos colgado el video. Tenemos un grupo de WhatsApp, algunos están conectados porque el enlace compartimos en ese grupo de WhatsApp, somos ya más de 300 personas. En la semana se comparte información, se hacen consultas, solo tratamos temas de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Los que deseen, de repente algunos no están todavía participando, me escriben al teléfono, al WhatsApp, y yo los agrego, ¿no? Me brindan su nombre, sus apellidos para poder identificarlos y los agregamos. Y finalmente, la próxima semana estamos iniciando un programa especializado sobre seguridad de la información, el 8 de noviembre. Los que están interesados o pueden compartir la información con respecto a este nuevo programa que van a ser los días miércoles, en 8 sesiones, ¿no? Es todo lo que refiere a seguridad de la información. Cualquier consulta igual nos escriben al celular. Ok, y finalmente siempre solicito abrir sus cámaras para tomar un pantallazo y poder compartir en nuestras redes sociales que hemos brindado y hemos cumplido con este curso del día de hoy con respecto al IPRC de trabajos en oficinas administrativas. Gracias, Angie. Gracias, Carlos. Si alguien más se anima a abrir su cámara. Dora, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias. Ok. Por ahí. Listo, Carlos Pasapera, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Buenas noches, nos vemos. Espero sea de utilidad la información y cualquier consulta y apoyo estoy a su disposición. Y ahí les envío el material, la diapositiva, y cómo poder descargar la información. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Estamos en contacto. Buenas noches. Gracias.